Bienvenidos. Hoy veremos toxicología. La Organización Mundial de la Salud define toxicología como aquella disciplina que estudia los efectos nocivos de los agentes químicos y físicos en los sistemas biológicos y que establece además la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos a dichos agentes. Se ocupa de la naturaleza y de los mecanismos de las lesiones y de la evaluación de los diversos cambios biológicos producidos por los agentes nocivos. En la última mitad del siglo XIX y durante el siglo XX, el conocimiento de los efectos de la actividad laboral en ciertas industrias incurrieron en la manifestación de serias enfermedades y decesos ocasionados por la exposición a químicos peligrosos y agentes tóxicos bajo condiciones inseguras de trabajo. Este es el campo de acción de la toxicología ocupacional, cuya disciplina aborda el estudio de los efectos nocivos sobre la salud del trabajador producidos por los contaminantes del ambiente laboral. La toxicología ambiental, por su parte, es aquella que tiene que ver con los efectos dañinos de las sustancias químicas o agentes tóxicos que están presentes en el aire, agua, suelo, alimentos u otros factores ambientales y a los cuales están expuestos el hombre, animales domésticos, peces, vida silvestre y otros elementos del ecosistema. La toxicidad es la propiedad de una molécula química o compuesto que es capaz de producir una lesión o efecto nocivo sobre los organismos vivos. Estos daños pueden ser causados por las circunstancias particulares de exposición. La exposición aguda se produce por una exposición de corta duración en la cual el agente químico o físico es absorbido rápidamente, ya sea en una o varias dosis, en un periodo no mayor de 24 horas. Sus efectos aparecen de manera inmediata. La exposición crónica se produce con exposiciones repetidas a bajas dosis durante largo tiempo. Los efectos se manifiestan porque el agente tóxico se acumula en el organismo, es decir, la cantidad eliminada es menor que la absorbida, porque los efectos producidos por las exposiciones repetidas se suman. Las sustancias tóxicas pueden clasificarse de la siguiente manera. Gases son compuestos que a presión y temperatura ambiental se comportan como el aire. Vapores. Es materia proveniente de la evaporación de un líquido o de la sublimación de un sólido. Neblinas y rocíos. Son gotas de líquido suspendidas en el aire generadas por la atomización, aspersión, espuma o burbujeo de material líquido. Polvos. Material sólido disperso en el aire, producto de la acción mecánica sobre un sólido. Humos. Materia sólida en suspensión en la atmósfera, formada por pequeñas partículas producidas por la condensación de metales o por resultado de la combustión incompleta. Y fibras son elementos químicos alargados, generalmente con un tamaño de 5 micras y con características como resistencia a la temperatura. La ruta por la cual el elemento tóxico irrumpe en contacto con el individuo es el factor que más influye sobre los elementos tóxicos de una sustancia. Aunque la piel se constituye como una barrera adecuada, varias sustancias pueden ser absorbidas a través de ella. El ingreso vía oral ocurre por la ingestión directa de agua o de la misma sustancia tóxica. Es relevante señalar que la absorción de la sustancia dentro del sistema gastrointestinal puede ser rápida o lenta, dependiendo de las características intrínsecas de la misma. La vía respiratoria es la más común en el área laboral, sobre todo en las fábricas y actividades manufactureras, debido al uso frecuente de sustancias inestables. La sustancia puede ser difundida y producir un daño local o bien introducirse de manera directa al torrente sanguíneo. Debe tenerse en cuenta que los factores que modifican la respuesta a un agente tóxico están en función de una tríada agente-receptor-ambiente.
donde deben analizarse aspectos como la estructura genética, estado nutricional, sexo, edad, estado emocional de receptor, temperatura, presión parcial elevada del oxígeno en el ambiente y los factores del agente tóxico que incluyen la estructura y composición química, tamaño de la partícula y la cantidad y concentración. Vigilar el comportamiento de las sustancias químicas es fundamental. Este procedimiento incluye además variables como la observación, valoración o cálculo de la exposición del individuo e incorpora los resultados de muestras y la inferencia de la frecuentación de sustancias en tejidos, órganos y fluidos del organismo, así como las alteraciones biológicas concominantes. Los indicadores biológicos más representativos para la detección de sustancias químicas son: para el arsénico, arsénico en orina, sangre y cabello; benceno, fenol en orina, benceno en sangre; cadmio, cadmio en orina y en sangre; cromo, cromo en orina; mercurio, mercurio en orina, sangre y saliva; plomo, plomo en sangre y orina. Finalmente, es importante tener en cuenta que los criterios esenciales para determinar la prioridad en la selección de las sustancias químicas o tóxicas, motivo de un estudio, deberán fundamentarse en la presunción de amenaza para la salud de las personas, el tipo de trastorno y sus secuelas latentes sobre la salud, la relación de la elaboración y aplicación del agente presunto, y el tipo y magnitud de las poblaciones que estén expuestas.